Cristiana Cinelli, vicepresidente del Banco de Desarrollo de Latinoamérica y Caribe, más conocido como CAF. Correcto. Bueno, bienvenido a La Capital Más. Muchas gracias, Laura, bueno, y a toda la gente, la audiencia de este lugar tan prestigioso. Bueno, primero para arrancar y para ponernos un poco en eje, contame qué es lo que hace el banco. Bueno, CAF es un banco de desarrollo, así como el BID, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano, el Banco del Caribe, son entidades que fueron creciendo y fundándose a partir de Bretton Woods, o sea, ya más de 80 años, comenzaste el sistema de bancos de desarrollo con el Banco Mundial, fue el primero. Después apareció el BID en la región y después apareció CAF cuando se empezaron a dar los espacios de integración regional. Subregiones, entonces CAF comenzó como Corporación Andina de Fomento, nucleaba a los 6 países andinos. Así como está el Mercosur, en el área andina se formó el Pacto Andino, el Parlamento Andino y la Corporación Andina de Fomento como brazo económico y financiero de los países andinos. En la década del 90, ¿qué pasó? Se cambió lo que sería el convenio constitutivo, la Carta Magna de la institución y permitió que otros países no andinos pudieran ser parte de CAF. Entonces empezó un proceso donde México ingresó, Brasil ingresó, Argentina, Uruguay, Paraguay, bueno, casi toda América del Sur, y eso hizo que en un momento cambiáramos el nombre de Banco de CAF a Banco de Desarrollo de América Latina. Y en los últimos años, como seguimos creciendo y se sumaron países de Centroamérica y el Caribe, el banco cambió el nombre a Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, pero la sigla CAF, desde el punto de vista legal, siguió manteniéndose por un punto de vista legal, como te decía, y también de marca. Claro. Entonces, si hay algún oyente, alguien que está mirando el programa, que sabe mucho de marketing y nos puede ayudar a solucionar este tema, porque muchas veces nos pasa, CAF, y están tratando de pensar por qué Banco de Desarrollo de América Latina, porque vos en el caso del BID, es fácil, es Banco Interamericano de Desarrollo. El caso del Banco Mundial también es paradigmático porque desde el punto de vista legal se llama Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Nadie sabe, pero todos lo conocen como Banco Mundial y ahí no tuvieron problema con la marca. Pero cuando vos ves, por ejemplo, un decreto que sale con la aprobación de un crédito del Banco Mundial, no dice Banco Mundial, dice Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. En el caso nuestro, lo mismo, sale CAF. Entonces muchas veces se genera esta falta de entendimiento porque tampoco es algo que hemos podido resolver desde el punto de vista del marketing. Pero después de tantos años, CAF se creó en 1968 con los 6 países andinos, como te decía. Hoy somos 25 países de América Latina y el Caribe y una pequeña participación de España y Portugal por esta identidad iberoamericana. Bueno, un gran desafío entonces para los equipos de marketing buscarle la vuelta a esto. ¿Y qué es lo que hace puntualmente el banco? Mira, nosotros nos diferenciamos de los bancos comerciales, para entenderlo de alguna manera, en que buscamos el desarrollo de los países en el largo plazo. Nuestros créditos son a 15 años, 18 años, 20 años, 25 años, con periodos de gracia grande. Los dueños de estos bancos son los países de la región, son los que tienen las acciones y a la vez son los clientes. O sea, claro, les prestamos. Tenemos directorios, todos los multilaterales, en el caso nuestro en particular, que está conformado por los ministros de Hacienda y Economía de la región, que en el caso nuestro de CAF se juntan 3 veces al año y ahí se toman las decisiones estratégicas del manejo de la institución y también los proyectos que se van a ir aprobando para cada uno de los países acorde al trabajo administrativo que vamos haciendo con todos los equipos de funcionarios y funcionarias que tenemos distribuidos a lo largo de toda la región. Pienso, ¿no?, en muchos países necesitando financiamiento acá en Latinoamérica y en el Caribe. ¿Cómo se define? ¿A quién se le da financiamiento? Mira, nosotros tenemos, para que sea fácil de entender en la gente, como una bolsa anual de cuánta plata podemos prestar, que estamos más o menos alrededor de los 15.000 millones de dólares. Y eso se van haciendo lo que se llama pipeline de proyectos con cada uno de los países, dependiendo de la capacidad de cuánto dinero han puesto, de cuán grande es el país, de cómo es la cartera que han tenido a lo largo de los años, si han pedido más créditos, menos créditos. Eso, nuestra vicepresidencia de finanzas nos da una especie de
nota donde dice, a Argentina se le pueden prestar 1.500 millones en el año, a Paraguay 1.000, a Uruguay 900, por decirte números generales. Sí. Eso llegás a ese espacio de 15.000 millones de dólares. Y cuando tenés definido eso, te sentás con el país. En el caso nuestro, nosotros nunca imponemos condiciones. No vamos a ir a un país a decirle, ustedes tienen que hacer rutas, ustedes tienen que hacer desarrollo social, ustedes tienen que hacer... No, nosotros nos sentamos, vemos cuáles son las necesidades que tiene el país, que nuestros equipos técnicos lo puedan llevar adelante y después de tantos años ya tenemos equipos técnicos que hacen desde trabajo en temas de ciencia y tecnología, no sé, cuestiones nucleares, satélites, hasta los equipos sociales, escuelas, hospitales o los de género, inclusión y diversidad, trabajando en la inclusión de personas con discapacidad, personas afros, etcétera, hasta cuestiones de desarrollo territorial. Ya pasando por eso hacemos absolutamente todo. Entonces te sentás con el país que define en base a sus necesidades de financiamiento cómo quiere utilizar el sobre de dinero que tiene para aprobar durante ese año. Eso generalmente se hace o a fin del año en el cual se van a hacer las obras el año posterior o principio de año, dependiendo de cada uno de los países. Algunos países hacen lo que nosotros llamamos programaciones bianuales. Dicen, bueno, en estos próximos 2 años quiero aprobar estas cosas, y a medida que van teniendo los proyectos más sólidos, terminados, etcétera, quizás uno que se iba a hacer en el 2026 se hace en el 2027, pero es una dinámica, te diría, de mucho trabajo y mucho entendimiento con cada uno de los países para hacer un buen pipeline de proyectos. Te llevo un poco a tu historia, como para después volvemos a lo que tiene que ver con la inversión y el financiamiento, pero quiero saber cómo es tu historia, digamos, cómo llegaste a un lugar global, digamos, de decisiones globales. ¿Sos argentino? ¿Dónde naciste? Contame un poquito tu historia. Sí, soy argentino, en Ciudad de Buenos Aires, porteño. Estudié en la Ciudad de Buenos Aires, hice mi carrera universitaria, soy primera generación de mi familia de estudiante universitario. Mirá. Estudié Ciencias Políticas en la Universidad Católica y siempre me interesé por los temas de políticas públicas, por la política. Tenía, te diría, una necesidad de vocación por lo público. Y te hago una pausa ahí. ¿Tus padres qué hacían? No, mi mamá era ama de casa y mi papá era empleado administrativo. Así que no, ninguno tenía una carrera universitaria y ninguno tenía una vocación por lo público, sí interesados por la política, etcétera. Cada uno tenía su visión. ¿Se hablaba de política en tu casa? Sí, poco. Mi papá era peronista, mi mamá era radical, tenían sus discusiones, etcétera. Lindo debate. Entonces, ahí. viste, de vez en cuando tenían alguna discusión, pero no era tampoco una familia muy politizada que vos digas, ¿por qué te vas a dedicar a estudiar ciencias políticas? Pero nada, un poco esa idea de vocación de servicio, de querer cambiar las cosas, me llevó a estudiar ciencias políticas, a ir trabajando en cuestiones vinculadas a las políticas públicas. En un momento de mi vida fui diputado en la Ciudad de Buenos Aires y después ya empecé a trabajar temas más de modernización del Estado, organismos multilaterales de crédito, un poco los estudios que fui haciendo, una maestría en políticas públicas, otra en economía urbana. En un momento me fui a Estados Unidos con una beca Fulbright a estudiar en MIT, todo tema de planeamiento urbano, etcétera, y terminé hace poquito un doctorado en ciencia política estudiando los organismos multilaterales de crédito. Entonces, ¿Dónde? un poco en la Universidad de San Martín, la Universidad Nacional de San Martín. Todo eso me fue llevando a estar muy relacionado con los organismos internacionales, con todos los bancos de desarrollo, etcétera, y tuve varias etapas, 2 veces que fui subsecretario en distintas gestiones de los temas de desarrollo internacional. Y en el medio también trabajé en CAF. Esta es mi segunda vez que trabajo en CAF. Una vez trabajé como director de desarrollo institucional, que fue una experiencia muy linda de aprendizaje de la institución, y ahora en este cargo de vicepresidente, donde me toca ver todos los temas de políticas públicas de todos los países. Yo diría que estoy haciendo como otro doctorado en América Latina y el Caribe, entendiendo no solamente actores y conociendo, desde presidentes, ministros, hasta directivos de ONGs, líderes sociales, etcétera, pero también la territorialidad, ¿no? Uno no iría de vacaciones, te diría, por decirte, no sé, el Chocó en Colombia.
que es una zona del Pacífico colombiano, donde uno va y entiende mucho sobre qué es lo que está pasando en América Latina y el Caribe, o Panamá. Vas a la ciudad de Panamá cuando te bajás del avión y ves estos grandes edificios que decís, parece Miami, etcétera, pero quizás te vas a Colón, que queda a 60 kilómetros y es una zona completamente distinta, con otra problemática social, o una hora de avión, te vas a Chiriquí, en Panamá, y es un microclima, y zona ganadera, o zona de turismo, y así pasa en toda América Latina y el Caribe. Una cosa son las capitales, mucha diversidad. Tenemos mucha diversidad, lo cual es interesante y es todo un desafío para los bancos de desarrollo porque nos da la posibilidad de entender y después también trasladar conocimiento a otras áreas para que el margen de la política pública pueda ir mejorando. Ese también es otro de las cosas que hacemos. Tenemos todo un área de conocimiento donde no lo vemos como un think tank, no es como economistas o académicos que están pensando en hacer papers. Sí, tienen que hacer paper, tienen que estudiar, etcétera. Pero es cómo hacemos para trasladar mejoras de política pública a los distintos países a través de lo que uno va conociendo, datos, que es muy importante hoy en día para la toma de decisiones. Y te toca viajar, hacer trabajo de campo, digamos, Viajo conocer las realidades de cada uno. Viajo todas las semanas, te diría, venir acá a Rosario para mí es como... Está al lado. Estoy al lado. Claro. Pero sí, me toca todas las semanas viajar o porque tenemos directorio, o porque tenemos que ver un proyecto, o porque tenemos una reunión con un ministro o con un presidente, o una asunción presidencial, como hace un par de semanas en Perú. Seminarios, organizaciones, qué sé yo, el G20, donde participamos, las COP, Mercosur, Alianza del Pacífico, una serie de encuentros internacionales donde nosotros también vamos para ayudar a darle voz a los países de América Latina y el Caribe, porque estamos muy organizados y somos muy representativos, porque somos neutrales, no estamos ni para un lado ni para el otro, sino que lo que tratamos de hacer todo el tiempo es trabajar por el conjunto. Esto es una cooperativa al final. Claro. Y entonces es muy importante cómo hacemos para tratar de que los países, el crecimiento que pueden tener, lo transformen en desarrollo. Porque vos podés crecer en un momento de tu economía, porque te puede ir bien, porque los commodities o por lo que fuere. Pero el desarrollo es una cuestión ya más cualitativa. Y a largo plazo, ¿no? Lo que me hablabas al principio. Y largo el desarrollo es de 10, 15 años Totalmente. o más. Y nosotros tenemos esa posibilidad y es muy lindo lo que estoy aprendiendo porque tengo esta mirada de... Entiendo las urgencias porque he trabajado en el sector público y todo es para ayer y la plata nunca alcanza, pero si no pensás el corto plazo y en paralelo el largo plazo, no hay manera de solucionar los problemas estructurales que tenés. Estaba pensando en lo que decías al principio, que cuando te pusiste a estudiar ciencias políticas había cosas que querías cambiar. Total. ¿Qué cosas querías cambiar en ese momento y qué cosas querés cambiar hoy? Y tenés la herramienta del financiamiento, que es un apalancamiento, digamos, para poder hacer posible algunas cosas que uno quiere. Mira, el cambio yo creo que en este mundo globalizado que estamos viviendo, donde la geopolítica volvió a estar en escena, la geoeconomía, las peleas entre bloques internacionales por cuestiones de comercio, etcétera, sí. El cambio termina siendo, casi te diría, una constante. Y América Latina y el Caribe está en una muy buena posición hoy, porque tenemos los minerales críticos que el mundo necesita para la transición energética. Tenemos alimentación, podemos generar alimentos para 1.300 millones de habitantes cuando somos unos 700. A pesar de eso, tenemos grandes problemas de inequidad y de pobreza. Pero también tenemos una biodiversidad enorme. El 50% de los países que tenemos en nuestra región son de los más biodiversos del mundo. Tenés mamíferos, peces, plantas, todas unas cuestiones que otros países de la región del mundo, otros bloques no tienen. Tenés talento humano, tenés agua. A pesar de los problemas de inequidad, el 30% del agua dulce del mundo está en América Latina y el Caribe. ¿Qué no tenemos? Infraestructura habilitante para que quizás en un mismo país tenés problemas de inundaciones y al mismo tiempo problemas de sequías. Entonces nos falta más comercio entre nuestros países, más infraestructura de desarrollo. Hoy estamos ante una perspectiva muy buena en Argentina con Vaca Muerta de poder generar
que el gas que tiene Vaca Muerta se pueda exportar a Chile o se puede exportar a Brasil a través de Bolivia, a través de los gasoductos. Eso mejora las finanzas públicas, pero no alcanza con mejorar las finanzas públicas, porque de vuelta, esta dicotomía o esta visión entre crecimiento y desarrollo no alcanza con crecer, porque el derrame ya lo vimos en la década del 90, al final el famoso derrame no termina pasando, entonces lo que necesitas es políticas públicas, estados capaces, que tengan capacidad estatal para poder generar los equilibrios. Vos podés equilibrar la macro, pero podés desequilibrar la política social, la política de salud, etc. Entonces, los bancos de desarrollo te permiten tener esa mirada de largo plazo, porque cuando nosotros hacemos un proyecto estamos pensando en 4 años. Entonces ahí nos financiamos también en el mercado para poder generar los recursos con una visión de largo plazo. Y esto, digo, para que también se entienda. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro primer financiamiento, son los países, los que ponen dinero para capitalizar el banco. ¿Eso qué hace? Genera confianza. Si el mercado ve que los países aportan a este banco, ponen dinero, confían, etcétera, nos da una solidez, un apoyo. Nunca ningún país nos dejó de pagar en estos casi 60 años de historia. Y eso es muy importante, porque te genera una estabilidad. Y el mercado va viendo que esta es una institución donde va a haber una visión de largo plazo. Entonces salimos y tratamos de conseguir el dinero lo más barato posible, y nuestra función no es de lucro, es de desarrollo. Entonces no ganamos plata, lo que hacemos es tener un pequeño spread que trasladamos a los países, pero para poder pagarle a los funcionarios que hagan los proyectos, etc. Cuando ganamos dinero, que generalmente ganamos, eso se le devuelve a los países en tasas más baratas o en cooperación técnica. Entonces, para que se entienda con lo que está pasando, por ejemplo, hoy... Con tasas más baratas en el financiamiento que le das. Correcto. Bien. Digo, hoy lo podés ver en Argentina, donde quizás vos vas a un banco y pones tu plata porque querés tener un retorno, una ganancia, que son lo que hacen los inversores internacionales, los buscan a nosotros para tener una ganancia razonable, ¿no? En Argentina hoy, si vas a un banco, quizás podés conseguir que te den un plazo fijo, no sé, a 25, 27, 28, 30, dependiendo del banco. Pero después vos tenés, si vas a pedir un crédito para la producción o para arreglar tu vivienda o para consumo o lo que sea, tasas que pueden ir del 80, 90, 100, 110, sí, es un reclamo del sector. Entonces, el spread ese es muy grande. Nosotros tratamos que ese spread sea muy chiquitito. ¿Por qué? Porque haciendo eso hacemos que el financiamiento sea barato y que sea mucho más fácil. Y eso es una política de largo plazo. No es que lo conseguimos de la noche a la mañana, sino que fueron muchos años de ir creciendo, ser confiables para el mercado, y hoy tenemos nuestro mejor grado de calificación. Es más, nuestro grado de calificación es mejor que el de todos nuestros países. No hay ningún país dentro de nuestra institución que sea AA, ni siquiera España o Chile, que tienen muy buenos grados de inversión, tienen un AA. Y eso es muy lindo porque acá estamos, te diría, demostrando que cuando se piensa en conjunto se pueden hacer cosas más grandes que cuando pensás en lo individual. En lo individual hay países que están muy bien, otros que están más o menos y otros que están, no sé, triple C, desde el punto de vista de las calificaciones de crédito. Claro. Y consiguen financiamiento en el mercado muy caro. En el caso nuestro, no importa que seas Argentina, Brasil, Trinidad y Tobago, Colombia o Barbados, el financiamiento es el mismo. Las condiciones son las mismas. ¿Por qué trabajamos? Las tasas son las mismas. Y las tasas son las mismas. Después hay diferenciaciones que tienen que ver con si, por ejemplo, haces un proyecto de medio ambiente. O sea, financiamos tasa para que se hagan proyectos de medio ambiente o proyectos sociales. Pero bueno, esas son todas discusiones internas. Pero la tasa base es la misma para todos. Bien, y estamos acá en el Polo Agroexportador. ¿Cómo lo ves? Sé que también colaboran en el financiamiento para lo que tiene que ver con la infraestructura. Sí. ¿Cómo ves el Polo del Gran Rosario?
Ya, toda esta zona es la zona núcleo de Argentina, es la que le da muchísima riqueza al país y como pensamos siempre nosotros, tenemos que ver las cuestiones de manera integral, ¿no? Por un lado, la cuestión agroexportadora, por el otro lado, el tema minero, que en Argentina es muy importante, por el otro lado, el tema del gas, que se ha transformado en una cuestión claramente que ayuda a mejorar no solamente las cuentas del país, sino también la balanza energética, todo el tema del talento, las cuestiones de conocimiento en Argentina son muy importantes. Desde acá se exporta mucha economía del conocimiento. Entonces, en este caso en particular, que estamos participando de la jornada de Presid, creemos profundamente en que ahí podemos ayudar a mejorar no solamente la calidad de la producción, sino también la cantidad, a través de vuelta una mirada estratégica integral. Tenemos una política, una estrategia en CAF para los temas de agricultura, pero que tiene varios sectores. Tiene que ver con el agua y el riego, por ejemplo, clave para poder mejorar la producción, pero también con la infraestructura habilitante. Necesitas caminos rurales que estén en condiciones para que si hay un día de lluvia no se te pare la salida de los camiones. Entonces, trabajamos en caminos rurales en varios lugares del país, en infraestructura habilitante para que después esos camiones puedan llegar al puerto. En el caso acá de Santa Fe en particular, estamos financiando con 150 millones todas las obras de mejoramiento del polo logístico del Gran Rosario que llega al puerto. O sea, desde la autopista hasta el puerto. Correcto, ampliando la autopista y todas las cuestiones logísticas hacia el puerto, de manera tal de que sea más fácil para los productores entrar y salir. Eso que hace, te baja los costos y al bajar los costos mejora la competitividad. Entonces nosotros tenemos esa mirada global que también depende de lo que cada país quiera. En el caso en particular de la provincia de Santa Fe, el gobernador pensó que era importante ir a un banco de desarrollo como el nuestro para poder hacer estas obras que mejoren la competitividad de Santa Fe y que mejoran en última instancia también la competitividad de Argentina. Sí, un tema clave para el agro, ni hablar. Total. Bueno, ¿y cuáles ves a futuro en toda la región? Hablemos de Latinoamérica. Okay. Primero, ¿cuáles ves más complicados de los países en tu mirada, digamos? ¿Qué países los ves más difíciles hoy? Mira, todos los países tienen desafíos, absolutamente todos. Y como te decía, mucha diversidad. Vos podés encontrar en un mismo país una zona que está muy desarrollada, una zona que no tiene problemas porque ha hecho obras de infraestructura, o una zona que está muy conectada al puerto, eso genera trabajo, y después tenés zonas y bolsones de pobreza que son en algunos casos estructurales. Eso lo tenés en todos los países de la región, sin importar que estén un poco más desarrollados o menos desarrollados. Entonces los desafíos son globales para la región. Y como te decía en un momento de la charla, la región tiene hoy en día lo que podríamos decir que son las soluciones al problema del mundo. Entonces, ¿qué necesita América Latina y el Caribe? Integrarse más. El comercio entre nuestros países está alrededor del 12 o el 13%. Cuando vos vas a Europa, eso está entre el comercio interregional alrededor del 50-55%. Eso te marca una gran diferencia porque las cadenas de producción están más conectadas. ¿Y por qué estamos tan bajos nosotros en ese porcentaje? Porque nos falta inversión en infraestructura, porque nos falta una mirada estratégica de largo plazo, porque nos falta pensar que si hacemos las cosas en conjunto es mejor que negociar de manera individual. Vos imaginate un país como Uruguay, por decir un país con una cantidad específica de habitantes que son alrededor de los 3 millones, negociando con China, o Trinidad y Tobago, o una isla del Caribe de 200.000 habitantes. Es una negociación, o con Estados Unidos mismo, es una negociación que no está equilibrada. Muy dispar. Es dispar, pero si vos como región de 760 millones de habitantes te sentás y decís no ponerte de acuerdo en todo, pero sí en cuestiones fundamentales, energía, biodiversidad, minerales críticos, gas, etcétera, y podés hacer negociaciones que tengan que ver con una mirada de largo plazo, pero también de cuidar los intereses de los recursos naturales de cada uno de los países, porque hoy gran parte de las discusiones desde el punto de vista geopolítico tienen que ver con el agua dulce, tienen que ver con el territorio, tienen que ver con los minerales críticos para la transición, ¿no? Para poder hacer todo este paso de
los combustibles fósiles a Al la bio. electromovilidad, etcétera. Ahí hay una discusión que también es geopolítica. Y hoy la región tiene mucho de eso. Y el mundo lo está mirando. Entonces necesitas tener, te diría, un cuidado muy grande y también un escudo, porque de vuelta, uno solo ante alguien que tiene más dinero. Imagínate hoy las tecnológicas. Hay personas en el mundo que tienen empresas que valen más que el PBI de varios países juntos. Es difícil sentarse a negociar políticas con alguien que tiene mucho poder, mucho dinero, cuando a veces vos tenés funcionarios públicos o que no ganan mucho dinero o que no están tan capacitados. Entonces tenés que dotar a los estados de capacidades estatales, por un lado, para que puedan estar a la altura de ese tipo de negociaciones y pensar en los intereses del país y en los intereses de la región. Claro. Y en ese marco de todo lo que venís charlando, la inteligencia artificial, ¿cómo juega en el crecimiento y en el desarrollo de acá a 10, 15 años? ¿Cómo lo ven ustedes del Sí, yo te banco? diría que menos de 10, 15 años. Ahí es corto plazo. Ahí la inteligencia artificial ya ha entrado en una fase de crecimiento exponencial. Cada día los avances son cada vez más grandes. Entonces tenés, por un lado, las regulaciones que se tienen que dar, las cuestiones de ética del uso de la inteligencia artificial, la vamos a usar para cualquier cosa. La vamos a usar para buscar, utilizarla como un buscador, o vamos a capacitar a nuestra población para que la inteligencia artificial no sea un competidor de los puestos de trabajo, sino que sea un complementario. Ya sabemos que va a haber puestos de trabajo que se van a eliminar porque la inteligencia artificial los va a empezar a hacer esas tareas más baratas y de manera más rápida y de manera más eficiente. Hay otras que no, y hay otros trabajos nuevos que se van a crear fruto de el ingreso de la inteligencia artificial. Y ahí tenés muchas variables. Primero, capacitación, para que la gente sepa que la inteligencia artificial no tiene que ser un enemigo, sino que tiene que ser algo que complemente a el trabajo que vos estás haciendo, por un lado. Y por el otro lado, los países tienen que trabajar para utilizarla para mejor competitividad, para utilizarla en las escuelas y que te ayude a que los chicos, cuando vos ves que no están aprendiendo, inmediatamente puedas detectarlo y que no tengas que esperar a que el chico abandone la escuela e ir a buscarlo o que se pierda y no vuelva nunca más a la escuela, o en las cuestiones de salud, con la telemedicina. Hay muchos usos de la inteligencia artificial que si sabemos hacia dónde queremos ir y si tenemos una buena base científica tecnológica, nos puede dar muchos beneficios. Y entonces la brecha puede acrecentarse mucho si no tomamos buenas decisiones de políticas públicas ya, o la brecha se puede achicar. Tenemos que trabajar para que esa brecha sea lo más chica posible. Y esto es muy distinto a las revoluciones industriales, donde quizás podía llegar muy tarde. Hoy esa tecnología existe. Te invade, ¿no? Te Es como que no invade. necesitas ni siquiera en algunos puntos ¿Sabés? inversión, porque Exacto, te llega... pero lo que necesitas también es recursos y mirada estratégica sobre en qué vas a implementar la inteligencia artificial, en qué procesos productivos, cómo vas a hacer para utilizarla y ser más competitivo. Y desde el Estado, cuáles van a ser esos usos de la inteligencia artificial que te van a permitir tener un mejor Estado, hacerlo más eficiente, que no sea el Estado alguien que te impide, que te pone trabas, que no te ayuda o que te desordena la vida, sino alguien que te ayuda a que las cuestiones estén más ordenadas. Claro, buscar la eficiencia a través de la inteligencia artificial. Totalmente. ¿Qué te preocupa de Argentina Y, hoy, ¿no? En la coyuntura que estamos mira, hoy. yo te diría, de toda la región y de Argentina en particular, la mirada de largo plazo. Nos falta mirada de largo plazo, te vuelvo a repetir, en todos los países, porque los problemas son muy urgentes y a los que les toca gobernar siempre están mirando, lamentablemente, el hoy. ¿Por qué? Porque tienen que solucionar los problemas de hoy. Pero no hay manera de salir de este pozo si no pensás el corto y el largo plazo. No hay manera de pensar el futuro si no planificás. Entonces vas a tener que tomar decisiones que quizás puedan ser duras, pero tenés que tener también la sensibilidad de pensar que atrás de las decisiones que tomás hay gente, hay personas, hay sentimientos.
que si vos tomaste un crédito porque creíste que te iba a ir bien con un emprendimiento o porque querías tener el mismo nivel de vida que llevaste cuando los subsidios dejaron de estar o porque tenías una enfermedad y tenías que ocuparte y hoy quizás no lo podés pagar, el Estado de alguna manera tiene que entender las situaciones de la gente y ver uno por uno. La inteligencia artificial puede ayudar muchísimo. Hay gente que puede haber especulado para utilizar un crédito para X, pero la mayoría de las personas que sacaron un crédito era porque querían mantener su planta de personas en el trabajo o porque querían crecer en producción o por lo que fuera. Entonces, vos tenés que tener un Estado que tenga las capacidades de poder ordenarte la vida, no de desordenarla. Pensaba en lo que decías hace un ratito de una mirada donde Latinoamérica y el Caribe se pueda poner de acuerdo en algunos aspectos y que sea transversal en algún punto a la política. Total. O sea, que se puedan poner de acuerdo en los factores económicos de crecimiento de cada uno de los países, gobierne quien gobierne. Exacto. ¿Lo ves posible? Ahorra tiempo y dinero con La Gallega. Compra online y retíralo cuando quieras en la sucursal que te queda más cómoda o de paso. Compra fácil, rápido y sin filas. Yo lo veo posible. Yo creo que es algo que se puede hacer. Es difícil. No digo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Eso requiere una clase dirigente que esté dispuesta a ser generosa y a generar los consensos. Porque vos tenés que pensar en políticas de largo plazo. Algo que puedas cambiar, una ley que puedas cambiar hoy, que se sostenga en el tiempo. Eso te da previsibilidad. Entonces tenés que tratar de que las leyes que salgan en todas las materias, ambientales, fiscales, de educación, de salud, tengan sostenibilidad en el tiempo y que no se cambien cuando cambie un gobierno, porque eso hace que después de afuera digan, no, este país no es o cualquiera, no es apto para hacer inversiones. Pero para generar mirada de largo plazo, sostenibilidad, desarrollo, necesitas sí o sí consensos. ¿Y eso la Comunidad Europea lo logró? Bueno, después de muchos años de trabajo, vos ves hoy que la Comunidad Europea, a pesar de todos los problemas que tiene, X cantidad de idiomas, no sé, 20 idiomas oficiales, que han tenido 2 guerras mundiales, un montón de problemas, de alguna manera han logrado en la Unión Europea un sistema de moneda única, de banco central único, de cuentas relativamente ordenadas. Nosotros en América Latina y el Caribe tenemos menos idiomas, tenemos una cultura mucho más parecida, tenemos un montón de cuestiones que nos ayudarían mucho a resolver problemas que a Europa, por ejemplo, les costó muchísimos años, que lo lograron, ¿no? Porque la Comunidad Europea empezó después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron con las cuestiones del acero y del carbón, y después, bueno, fueron creciendo, primero 7 países, hasta la cantidad de países que tienen hoy. Bueno, nuestra región está en una posibilidad, te diría, mucho mejor que la Unión Europea en este momento de la historia de la humanidad. Bueno, Cristian, y la última, ¿cómo te ves a futuro? Después de todo este camino hecho tuyo, de haber logrado estar en lugares muy importantes, de decisiones muy importantes, ¿cómo ves tu camino hacia adelante? Me veo como desde el principio, con esta vocación de servicio, de poder ayudar tanto a nivel regional como a nivel país. Ya yo soy una persona creyente, bueno, Dios dirá dónde me toque estar, pero seguramente dentro de 1 año, 2 años, 5 años, si nos sentamos acá o en otro lugar a tener una entrevista, me vas a ver seguro comprometido tratando de generar cambios que sean positivos para nuestra comunidad. Gracias, Cristian. No, gracias a vos, Laura.